Buenos días. Vamos a empezar hoy con el tema 8. Vamos a explicar el tema de funciones y gráficas. Es un tema muy sencillito, con lo cual no hay que asustarse a la hora de entenderlo, aunque sea a través de un vídeo, y que las preguntas me las podéis hacer pues a través de Google Classroom, me hacéis las preguntas, ¿vale? Vamos a ver. ¿De qué va el tema de funciones y gráficas? Bueno, pues aquí vemos una gráfica que relaciona lo que vamos a ir utilizando nomenclatura nueva, ¿vale? Nuevos nombres. Relaciona dos variables, el tiempo y la altura. ¿De acuerdo? Todos intuitivamente, de forma intuitiva, sabemos interpretar una gráfica. Tenemos dos ejes, ¿vale? Un eje horizontal, que va a ser en el futuro el eje X, y un eje vertical, que va a ser en el futuro el eje Y, dentro de matemáticas. Bien, normalmente en el eje X, en este eje de aquí horizontal, eje X, repito una vez más, vamos a expresar siempre variables que son independientes, es decir, cosas que no dependen de las demás. Por ejemplo, el tiempo va a transcurrir independientemente de que la altura de un objeto cambie o no, ¿vale? En cambio, la altura de un objeto sí está, por ejemplo, en función del tiempo. Así que aquí solemos representar en el eje X la variable que llamaremos independiente, ya veremos, y en el eje Y la variable dependiente. Bien, por ejemplo, aquí de forma intuitiva, si yo a alguien le preguntara a qué altura se encuentra ese objeto a los 15 minutos, pues todo lo que haríamos es como jugar a los barquitos. Vendríamos aquí, buscaríamos 15 minutos, la rayita de los 15 minutos, iríamos hacia arriba y buscaríamos este punto de aquí. Y ahora para saber qué altura es esta, tendríamos que venir en horizontal hasta aquí a ver en qué altura nos encontramos a los 15 minutos. Esa es la forma en la que una gráfica relaciona dos variables. Buscamos en el eje X aquí y aquí me marca la altura para este tiempo determinado. Y esa es la forma en la que todo el mundo entiende de una manera muy simple, con un dibujito, entiende los datos numéricos que muchas veces queremos expresar. Hoy día estamos muy acostumbrados a ver gráficas, por desgracia, en algunas ocasiones. Bien, entonces, aquí tenemos en esta primera página un problema que yo no quiero explicar mucho. Yo no quiero explicar mucho, ¿por qué? Porque este problema lo voy a poner como actividad y quiero que contestéis de manera intuitiva, sin que yo explique nada más que lo que he contado arriba, de manera intuitiva que contestéis a estas preguntas que vienen aquí, ¿vale? Entendiendo que esta gráfica describe la extinción de un incendio por un helicóptero que realiza los siguientes movimientos: salir de la base, sube a localizar un embalse, viaja hasta el embalse más cercano, baja a repostar, etcétera. Todo lo que van describiendo aquí, ¿vale? Tener en cuenta que lo que medimos en el tiempo es que en el instante cero el helicóptero estaba en altura cero. Y a partir de ahí, el resto, intentad contestarlo vosotros, ¿vale? Yo voy a ir ahora explicando el tema con las nuevas definiciones y nuevos conceptos que van apareciendo. Definiciones. Pues dice que una función es una relación entre dos variables a las que en general llamamos x e y. X será la variable independiente, en el ejemplo anterior era el helicóptero, ¿vale? En el ejemplo anterior del helicóptero decía es el tiempo era mi variable independiente, no depende de la altura a la que se encuentra el helicóptero. E y es la variable dependiente, en el ejemplo del helicóptero era la altura. La función que asocia a cada valor x un único valor de y, se dice que y es una función de x. Es decir, una función realmente, cuando lo veamos en los temas siguientes, es una relación entre dos variables, ¿vale? F lo que hace es marcar una relación entre dos variables, transformar unos valores de x en unos ciertos valores de y. Es una transformación o una relación. ¿Cómo se representan las gráficas? Pues, ¿qué nombres hay que ir aprendiéndose? Pues que nosotros vamos a representar las gráficas sobre unos ejes, a los que denominamos ejes cartesianos, que relacionan esas dos variables. La variable independiente siempre intentaremos ponerla en el eje X, en el eje horizontal, y la variable dependiente la pondremos en el eje vertical, al que se nombra eje de ordenadas.
y el eje horizontal es el eje de abscisas. Cuando alguien se refiere al eje de abscisas, se está refiriendo a este eje horizontal, y cuando use la palabra eje de ordenadas se refiere al eje vertical, el eje de las X y el eje de las Y. ¿Vale? Normalmente, como nosotros en matemáticas no siempre son problemas aplicados a un contexto real, pues nuestros números, nuestro eje X, aquí estará el 0, y aquí estará el 1, el 2, el 3, y hacia acá los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Entendiendo que el eje es el eje real y que no solamente está el 0, el 1, sino que también en los valores intermedios, un medio, un tercio, etc. Bien. Nosotros en este tema lo que nos dedicamos es a describir gráficas. Y para describir gráficas, pues vamos a ir resolviendo problemas que son sencillitos, los que me piden que interprete problemas reales. Pero hay que ir acostumbrándose a utilizar un tipo de lenguaje. En las gráficas nosotros podemos tener gráficas de funciones que son crecientes y funciones decrecientes. ¿Cómo hay que interpretar el crecimiento y el decrecimiento de las gráficas? Pues siempre de izquierda hacia la derecha. Es decir, nosotros para estudiar las variaciones de una función hemos de mirar la gráfica de izquierda a derecha, es decir, hemos de ver cómo varía y cuándo x aumenta. Una función es creciente cuando al aumentar la variable independiente x aumenta la variable dependiente y. Y es decreciente cuando al aumentar la variable x disminuye la y. Una misma función puede tener tramos crecientes y tramos decrecientes. Vamos a ver el crecimiento y el decrecimiento con este ejemplo de aquí. Vamos a ver. ¿Cuándo diremos que una gráfica es creciente en un intervalo o decreciente? Pues mirad, yo siempre tengo que acostumbrarme a ver el crecimiento y el decrecimiento hacia allá. Por tanto, yo veo que en este tramo, que va hasta 7, ¿vale? Esta curva va decreciendo, es decir, va bajando. Cuando llega a 7, este 7 de aquí, ¿vale? La curva empieza a subir y deja de subir para aquí, que diremos que este punto de aquí es un máximo. En realidad el punto que es un máximo es aquí en 14, justo en 14, ¿vale? Deja de crecer y a partir de 14 vuelve a empezar a decrecer. Un error muy frecuente cuando leemos el crecimiento, el decrecimiento, es decir, la altura. Por ejemplo, decir que esta gráfica estaba decreciendo desde 15, algo, ¿vale? Digamos 16 o 15 y pico, ¿vale? Estaba decreciendo hasta 10. Eso es efectivamente la altura a la que se encontraba aquí en 0 y la altura a la que se encuentra en 7. Pero nosotros el crecimiento y el decrecimiento solemos decirlo siempre para la variable independiente, es decir, esta curva era decreciente en el tramo que va desde 0 hasta 7. Fijaos cómo entre 0 y 7 la curva ha ido bajando, ¿vale? No decimos la altura. Si alguien me pregunta a qué altura se encontraba la gráfica en 7, pues yo diré que la altura a la que se encuentra la gráfica en 7 es 10, ¿vale? Pero el tramo de decrecimiento es desde 0 hasta 7, ¿vale? El tramo de crecimiento aquí, en 7 hemos llegado a lo que sería un mínimo, ¿vale? Fijaos que nombro 7 para decir dónde, en qué tiempo se alcanza el mínimo. El tiempo en el que se alcanza el mínimo es en 7. Y el mínimo de temperatura en este problema eran 10 grados a la séptima hora de transcurrir todo, ¿vale? Entre 7 y 14 la temperatura está subiendo. Entre 7, en la hora 7 y la hora 14. ¿De acuerdo? El crecimiento se produce entre 7 y 14. No decimos la altura, salvo que alguien me la pregunte. Es decir, si alguien me pregunta en qué momento alcanzamos la temperatura máxima, pues yo diré que la temperatura máxima es de 30 grados, pero en el instante 14, a las 14 horas. ¿De acuerdo? Lo que me están preguntando es en qué momento se alcanzó la temperatura máxima. Y después me suelen preguntar, ¿y qué temperatura es esa? Esa temperatura eran 30 grados, o fueron 30 grados. ¿De acuerdo? Bien, para que el vídeo no dure demasiado, tengo que acelerar un poquito.
Más cosas que hemos visto en la gráfica y que ya he nombrado. Pues una gráfica puede tener lo que se llaman máximos relativos y lo que se llaman mínimos relativos. ¿Qué son? Pues evidentemente los puntos de la curva en lo que se alcanza una especie de tope, esas montañitas aquí, de esta manera, pero el máximo nosotros siempre nombramos el valor del eje X. Y aquí tenemos un mínimo, ¿vale? Entonces, vamos a ver los máximos y los mínimos. Un punto es máximo o es mínimo, ¿vale? Cuando los puntos que están a su inmediato alrededor tienen o valores más altos o valores más bajos. Por ejemplo, en 7 tenemos que la temperatura era 10 y todas las horas inmediatamente alrededor de 7 tenían temperaturas más altas que las que se producen en 7. Aquí tenemos este valle, este puntito aquí, el más bajo. Luego claramente estamos identificando aquí un mínimo que se produce en 7. ¿Y dónde tenemos un máximo? Pues cuando una curva sube y después baja, en este punto, en esta cima de la montañita, tenemos el punto más alto, evidentemente, pero en matemáticas normalmente tenemos que nombrar en qué valor de x se produce eso. Y eso se está produciendo en el instante 14 horas. Es decir, si alguien me pregunta cuándo ocurre el máximo para esta función, yo diré que a las 14 horas y el mínimo a las 7 horas. Se llaman relativos porque puede que la función después volviese a crecer, por ejemplo, y tuviese puntos más altos que los de este lugar, ¿vale? Pero en este entorno, por lo menos, este punto es el punto más alto de un cierto entorno, lo cual dice que es un máximo relativo o local. No tiene por qué ser absoluto. Un máximo es absoluto cuando es el punto más alto de toda la curva. En este caso, por ejemplo, este punto es el máximo absoluto, ¿vale? Este de aquí, a las 14 horas, se produce el máximo absoluto, porque ya la curva no sube ni baja más. Si después viésemos una prolongación de la curva y hiciese esto, este punto ya no sería máximo absoluto, porque no es el punto más alto de toda la curva, ¿vale? Bien. La tendencia de una función es lo que le ocurre cuando es estudiar su comportamiento a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre para valores muy altos de x? Vemos que esta curva, para valores muy altos de x, ya se está estabilizando ahí la altura y que parece que se va a quedar más o menos por ese nivel. Bueno, pues eso es la tendencia. Eso lo iremos viendo con problemas más que con teoría. Y la de periodicidad, no todas las funciones son periódicas y también lo iremos viendo con algunos problemas en los que mandaré la explicación, ¿de acuerdo? Pero es cuando en una función vemos que hay un tramo que siempre se repite permanentemente, es decir, que si copiamos ese tramo, lo vemos sucesivamente exactamente igual en el resto de la gráfica, ¿vale? Bien. Continuidad y discontinuidad. Pues parece que aquí salta a la vista que también es muy intuitivo pensar cuando una función es continua y cuando una función es discontinua. Una función es continua cuando a la hora de su representación no tiene rupturas en su gráfica, en su dibujo. Y es discontinua cuando sí se producen esas rupturas en la gráfica. Normalmente siempre me van a preguntar el punto de discontinuidad de una función. Y el punto de discontinuidad de una función siempre nombraremos también a la coordenada x, es decir, al valor en el que la función de pronto arriba aparece rota. ¿De acuerdo? También eso lo vamos a ver en actividades y en problemas. Bueno, esto es una muy ligera explicación del tema y si tenéis dudas, cuando vayan surgiendo los problemas, pues me las vais preguntando por Google Classroom. Venga, un abrazo.